saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irwin Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a miércoles 9 de agosto del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información porque esto sí lo omitieron los medios de comunicación y sobre todo TV Azteca. Ah, qué caray, qué casualidad que se pasaron por alto el pronunciamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sí, en donde pusieron un alto y los maestros alzan la voz. La mayoría de los maestros apoyan los libros del texto. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación respaldó la elaboración de los materiales educativos. Se ampliará el conocimiento científico, humanístico e inclusivo de docentes y el alumnado. Ante la ofensiva de la derecha tomamos una postura clara. ¿Qué fue lo que dijo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Porque ya están hartos de que estos partidos, y sobre todo de oposición, utilicen esto como bandera política. Es más, piden que simplemente se hagan a un lado y dejen la educación y no lo tomen como un tema partidista. ¿Qué fue lo que se dice en este pronunciamiento? Y sobre todo, ¿cómo lo dio a conocer el presidente de la República? Porque les digo, esto, olvídense de verlo en algún medio, ¿eh? No lo van a ver. O no sé si ya ustedes lo vieron en algún medio de Fórmula, con Ciro, Dóriga, con Pepe Cárdenas, con Adela Micha, con Azucena Oresti, o en TV Azteca, con el mismo Latorre. ¿Vieron el pronunciamiento de los maestros que lo haya pasado? Esto sí se lo pasaron simplemente por el arco del triunfo, ¿verdad? Pues bueno, la mayoría de los maestros alzaron la voz y el presidente de la República también lo dio a conocer de esta forma. Y es muy importante saber, de última hora, defiende los libros de texto gratuito. Escuchen. Última hora, el magisterio da su respaldo a los libros de texto gratuitos, pero además exigen que ninguna fuerza política, facción ideológica o grupo de interés pretenda convertir a la escuela y la educación públicas en el campo de sus disputas, que dejen en paz y libre de sus violencias a la educación. Por ello, rechazaron los llamados a la quema o destrucción de libros de texto gratuitos y lo calificaron como una irresponsabilidad convertida en violencia política y cultural. Esto en un pronunciamiento realizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, suscrito por el secretario general, el maestro Alfonso Cepeda Salas, que por cierto fue ocultado por los medios de comunicación. Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este pronunciamiento desde Palacio Nacional. No se dio a conocer un documento, un escrito del sindicato de maestros. Pasó de noche, donde los maestros y su organización sindical apoyan los libros de texto. Esto lo informo porque no se sabe. Les pregunto a los que me están escuchando, viendo, si se enteraron, y estoy seguro que el 99% de la población no se enteró, 99% de los mexicanos. Sí, a Javier Alatorre y a todos los
que gritan como pregoneros que nos van con el virus del comunismo. A ver si ponemos el manifiesto, documento escrito. No, pues así sí. Ya nos enteramos. Pues ahí está, a ver si lo subimos a la página para que se conozca. Y sí, es el apoyo de maestras, maestros y de su organización sindical. Las cosas como son. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación emitió un pronunciamiento sobre los libros de texto gratuitos. El pronunciamiento fue firmado por el maestro Alfonso Cepeda Salas, el secretario general del CENTE, pero también por los integrantes de los órganos nacionales de gobierno sindical, el profesor Miguel Ramírez Sánchez y Silvia Luna Rodríguez, además del Colegiado Nacional de Organización, el Colegiado Nacional de Asuntos Laborales, de Finanzas, de Vinculación Social, de Transparencia y Rendición de Cuentas, así como de los secretarios generales seccionales. ¿Qué es lo que dice este documento? Señala de manera textual: al pueblo de México, desde su fundación en 1943, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación asumió compromisos indeclinables que hoy honramos plenamente: defender la educación y las escuelas públicas y los principios filosóficos del artículo 3º constitucional. La educación pública mexicana, sus fines, principios y objetivos sustentan uno de los más fuertes consensos sociales y políticos en el país. La inmensa mayoría del pueblo de México dedica aprecio, reconocimiento y respaldo profundos a nuestra educación pública. El artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación, las instituciones del sistema educativo nacional y muy particularmente la escuela pública, los libros de texto gratuitos, las maestras y los maestros representan el mayor capital social e institucional en México. En los últimos días se ha registrado un intenso debate con relación a los libros de texto gratuitos. En buena medida, esto se explica, dice el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque los libros de texto gratuitos son fundamentales para la educación básica y porque concitan un interés legítimo entre diversos actores educativos, especialmente entre maestras, maestros, madres y padres de familia, especialistas y académicos. Estamos conscientes, sin embargo, de que el debate crece también porque hay sectores de opinión, grupos políticos y facciones ideológicas que pretenden usar la coyuntura para atacar al gobierno federal y posicionarse con miras a las próximas elecciones. Ante esta realidad, el magisterio mexicano ha sido enfático en sostener que, primero, la educación y escuelas públicas son un patrimonio irrenunciable del pueblo de México. Segundo, la educación es un derecho humano, un bien público y una obligación indelegable del Estado. Tercero, la educación debe ser una auténtica política de Estado y de nación por encima de las disputas políticas y partidistas. Añade en este pronunciamiento el sindicato, con base en estas premisas y en congruencia con la vocación humanista, nacionalista y transformadora de los trabajadores de la educación, expresamos que promoveremos entre nuestras compañeras y compañeros, como ha sido siempre, que tanto
para el codiseño del programa analítico como para el uso de los libros y los diversos materiales educativos, empeña en su preparación, su experiencia profesional, la autonomía curricular, la libertad de cátedra y el pensamiento crítico. Defenderemos los libros de texto gratuitos porque son una herramienta fundamental de justicia social que fortalecen la gratuidad, equidad y obligatoriedad educativas que afianzan el derecho humano a la educación. Añade el pronunciamiento del magisterio: defender los libros de texto gratuito como una conquista social no implica tener una posición acrítica sobre su contenido. Es amplia nuestra experiencia en formular observaciones y propuestas para mejorar y corregir las diferentes ediciones que ha habido en la historia de los libros de texto gratuito. Así lo haremos ahora con profesionalismo y sin estridencias. Dicen los maestros: rechazamos los llamados a la quema o destrucción de los libros de texto gratuitos. Es una irresponsabilidad convertida en violencia política y cultural. Respetamos el derecho y las libertades de todos a hacer política, pero demandamos que ninguna fuerza política, facción ideológica o grupo de interés pretenda convertir a la escuela y la educación públicas en el campo de sus disputas. Que dejen en paz y libre de sus violencias a la educación. Desde el CENTE sostenemos que los libros de texto gratuitos son un logro histórico, una política pública que debe quedar fuera de disputas partidistas. Este logro ha trascendido y trascenderá coyunturas electorales. Nadie podrá vulnerar el sistema educativo nacional, nadie va a debilitar la escuela pública, nadie podrá destruir los libros de textos gratuitos. El CENTE apoyará, concluye en este pronunciamiento, el Magisterio Nacional apoyará todos los esfuerzos que fortalezcan y mejoren la educación pública, las escuelas, los libros de texto y el conjunto de materiales y equipos que enriquezcan el cotidiano encuentro educativo del magisterio con sus alumnos. Esto es lo que la prensa tradicional, lo que los medios callan. Muy bien. Van a continuar los diálogos circulares sobre los libros de texto, porque es muy interesante que se conozca libro por libro, que se conozcan los contenidos, que se vaya poniendo al descubierto lo mentiroso, lo cretino que son los conservadores. Cómo son capaces de calumniar, de mentir, todo en función de sus intereses, sus privilegios y también por su ideología conservador, clasista, racista. Por eso es muy bueno el debate. Y toda esta semana por la tarde se va a seguir informando sobre los libros y la próxima semana también. Por eso es muy importante estar viendo las vespertinas y todo eso que dijeron algunos medios de comunicación y algunos actores políticos, y en particular el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, que mandó a romper libros, páginas en las que no estuvieran de acuerdo. Con esto hay que callarle la boca a todos estos opositores que siempre quieren buscar algún tema para agarrar como bandera, porque como partido político que emita alguna propuesta para ayudar a México, no tienen ni van a tener. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un bonito día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.